Bueno, ahora sí, ¿cuántos quieren vivir una aventura con el Espíritu Santo? ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Seguido reiterativo. Un vuelo al interior. ¿Qué nos permite este vuelo al interior? Nos permite que el Espíritu Santo nos hable, nos exhorte, nos fortalezca, entre a lugares donde nadie puede entrar. Y por medio de su palabra, nos edifique, nos fortalezca o nos exhorte. Lo importante detrás de todo eso es que es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Y eso es lo mejor. Porque cuando Él obra en tu corazón, es más fácil. Porque sabe cómo seducir tu corazón. Sabe cómo cuidar tu corazón. Acompáñeme, por favor, esta noche en esta palabra. Esto está en Mateos capítulo 6, versículo 33. Una palabra conocida. Me gustó mucho la versión NTV, porque es más sencilla. Dice la Biblia: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él, haciendo alusión a Dios, les dará todo lo que necesiten. ¿Me acompaña de nuevo? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Esta palabra conocemos. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿será que Dios se escondió? ¿Será que Dios se perdió? ¿Por eso tenemos que buscarlo? ¿Será que el GPS de Dios está como recalculando y no lo estamos encontrando? ¿O será que tenemos que hacer algo para que Dios venga? Mover la adoración, una ofrenda que honra a Dios. No se trata de eso. No tiene que ver con esto. No es así. Dios no se ha perdido. Dios está cerca de todo aquel de sus hijos. Está muy cerca. Esta palabra nos habla específicamente de cómo están nuestras prioridades. Tiene que ver como clave principal cuál es tu verdadera prioridad. ¿Cuál es tu realización de verdad? Estamos en una sociedad, iglesia, donde como seres humanos estamos buscando siempre la realización al revés. Creemos que la realización de un ser humano está en el logro, en obtener dinero, en obtener ascensos, o quizás la persona adecuada para que esté a mi lado siempre. O encontrar algo, esa persona perfecta. Pero ¿saben qué? Cuando logramos cosas, o quizás lograr títulos, lograr empresas, buscar el éxito, pero suele pasar que cuando llegamos a esos lugares de realización, nos encontramos vacíos. Una vez me dijo un amigo: ¿vos sabés, Andrés, que me recibí? Y mejor dicho, le saludé porque se había recibido. Y le digo: ¿qué sentís? Y él me miró y me dijo: me siento vacío. Yo pensé que iba a ser algo más que este título. Se esforzó tanto en la facultad, que está muy bien, y yo siempre animo a que estudien, no dejen de estudiar primaria, secundaria, facultad. Siempre tenemos que ambicionar, crecer y desarrollarnos, y con Dios es mucho mejor. Pero el problema no está en los logros que obtengas, sino dónde está tu corazón cuando estás trabajando en ellos. Y vemos acá que la verdad se vuelve un poco incómoda, porque nos damos cuenta que nuestras prioridades están al revés. Hemos hecho dioses a cosas temporales. Cosas que cuando lo alcanzamos, nos damos cuenta que no hay nada. Y ahí, entonces ahí es donde nos replanteamos muchas cosas. Ahí es donde hacemos un recalculando y decimos:
verdaderamente creo que no está bien mis prioridades. ¿A cuánto les pasa esto? Buscamos primero el dinero y después la paz. Buscamos el reconocimiento y luego la plenitud. Luchamos por el éxito material y después por el propósito espiritual. A veces priorizamos cosas creyendo que es la solución y nos damos cuenta que no hay nada. Y a la hora de la verdad, todo después cae. Ayer miraba justamente el caso de un chico influencer, Pablo Castillo, 7 millones de seguidores. Un joven que empezó a ser influencer, tiene una gracia muy especial y se volvió muy profesional en lo que hace. De cosas cotidianas a una risa y a una comedia. Y llegó a muchas personas al punto que recibió un Martín Fierro el año pasado. ¿Sí? Fue invitado a todos los programas, aún como locutor estuvo de programas. Y ayer, esta semana, subió un video donde él estaba hablando a todos y diciéndole que, bueno, quiero que sepan que estoy saliendo de a poco, paso a paso, de una gran depresión. Y esto es para animar, dice él, ¿no? Como una motivación. Entonces nos damos cuenta que entonces, cuando alcanzamos la realización total, nos damos cuenta de que debemos hacer un giro y poner nuestra mirada hacia arriba. Entonces, pero para entonces nos pasamos años haciendo algo que solo era un simple techo o muro. Por eso es que tenemos que pensar siempre como hijos de Dios y darnos cuenta, como dijo Jesús en Mateo 16:25, si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la encontrarás. Si buscas tu realización, te vas a dar cuenta que no hay nada. Son cosas incongruentes muchas veces. Que el ser humano no es palpable, pero que a la hora de la verdad te conduce a cosas muy favorables. Por eso es que tenemos que entender que Dios no es el final, Dios es el comienzo. Dios no es el techo. ¿Cuándo es el techo? Entonces, después de haber obtenido el Martín Fierro, haber obtenido todo, giro mi cabeza hacia Dios. Él no es el techo. Si pones a Dios en segundo lugar, quiero decirte algo, todo será lo segundo. Si pones a Dios como último recurso, tengo algo para decirte. Tu vida será el último recurso. Y tu vida entera. Por eso es que estamos acostumbrados a esta palabra cuando decimos buscad primeramente. Diga conmigo mente. Mente. A Dios. ¿Y cuáles son las enseñanzas siempre que recibimos con respecto a esta doctrina? Que lo demás viene por añadidura. Entonces, que el afán se vaya, que la ansiedad. Pero el Hijo de Dios tiene que entender algo mucho más de esto. Tiene que entender que poner a Dios en primer lugar, todo me beneficia. Todo es una bendición. En el común denominador de la vida, iglesia, cuando ponemos a Dios primero, siempre hay que entender, mi vida está sobre roca sólida, no sobre arena. Cuando pones a Dios en primer lugar, ya no sos esclavo de circunstancias, sino sos el creador de un destino. O sea, hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de eje en el corazón, porque te volvés radical de saber quién eres. Ya no estás pendiente de lo que haces, sino que hay un cambio de tu existencia real, de quién sos. Por eso es importante entender esto. No solo cambia lo que haces, sino cambia lo que eres como hijo de Dios. ¿Estás entendiendo, iglesia? Por eso me gusta, porque a veces escucho mucho que me dicen, pastor, tenemos que luchar por nuestros sueños, esforzarnos hasta conseguir lo que queremos.
Y no está mal. No está mal. Pero ¿saben qué? Hay piezas incompletas. Hay cosas que no están completas ahí. Porque construir una casa no se comienza por el techo, sino por los cimientos. Y es bueno que luches, pero después vas a llegar a ser Pablito Castillo. Pero si yo pongo a Dios en primer lugar, las cosas cambian. Hay un cambio de mi rompecabezas. Las piezas no van a faltar. Las piezas solas se acomodarán. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque Dios es el fundamento. Por eso la Biblia nos dice, busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lo primero, me dicen los padres, es lo primero. Yo me levanto temprano y lo primero que hago es lavarme los dientes. Y voy al baño, pero no le voy a decir a qué me voy a hacer al baño. Eso no le compete a usted. Pero voy al baño. Y después preparo un desayuno. Los días que no estoy conectado, después de eso voy a orar. O si no, lo primero que hago, me levanto y pongo mi mente, mi antena, en las cosas de arriba. Hay algo puntual. ¿Y sabe cómo le puse el nombre a esta enseñanza? Le puse sintoniza la frecuencia directa. ¿Sabe por qué? Porque cómo te levantas, lo primero que sintonizas es lo que va a ser las 23 horas siguientes. Si lo primero que haces es sintonizar tu celular, te subordinas a eso. Es decir, te subordinas a las cosas de este sistema. Estrés, ansiedad, afán, preocupaciones, cargas. Pero si te levantás, haces lo que nos dice, buscad primeramente tu mente en las cosas del cielo. Sintonizás la frecuencia divina. A partir de ahí hay un cambio. Porque se activa la frecuencia donde vas a escuchar cosas de paz, de sabiduría, de gozo, de alegría, de fe, de benignidad. Cosas que van a edificar tu corazón. Y parece algo muy sencillo, pero a veces creemos, y mucho de la iglesia de Cristo cree, que poner primeramente a Dios es, bueno, voy a tener que levantarme a orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que ayunar, tengo que ser parte de una actividad del ministerio. ¿Está mal? No, no está mal. Pero no tiene que ver solamente con esto, iglesia. Poner a Dios en primer lugar significa reorganizar mi sistema de valores. Tus decisiones diarias, tus relaciones, tus metas, tu uso del tiempo y del dinero. Significa que cada elección que hagas, desde lo más pequeño hasta lo trascendental, pasa por un filtro de una sola pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Esto me acerca o me aleja de Dios? Ese es el filtro. Cada cosa que hago, ¿me acerca o me aleja de Dios? Para entender mejor, si yo pongo a Dios en primer lugar, cambia mi perspectiva con el dinero. Ya el dinero no es una cuestión que genera mi ansiedad, que camino en la escasez mental, en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que en el principio de este sistema, acumular y proteger lo acumulado. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, hay un cambio. Ya el dinero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una ley espiritual. La siembra para la cosecha. Algo ilógico para lo que están allá afuera. Porque yo tengo que dar. Doy mi tiempo, doy dinero, doy talentos, doy cosas de mí a todos. Pero sin explicación lógica, se multiplican. Los que están allá afuera dicen, cuando más yo doy, más pierdo. Esa es la mentalidad. Pero los que somos hijos de Dios, que ponemos a Dios primero, yo entiendo que dando,
recibo mucho más. Pero eso es para los hijos de Dios. Entonces hay algo que es impactante de entender. Que poner a Dios primero no es gradual, es exponencial. Es algo exponencial. Es como entrar a una habitación y prendo la luz. Y la luz se hace. Cosas que no se entienden. No se entiende que detrás de Thomas Edison hubo más de 1000 errores. Y entramos y prendemos la luz y cambiamos el foco. Pero hubo detrás una historia para vivir eso. En Dios pasa lo mismo. Hoy tienes la libertad de entrar a la abundancia. Tienes la libertad de entrar a la bendición y una mentalidad abundante. No porque hayas hecho algo, sino que hay una historia detrás. Y esa historia se llama una cruz, una sangre y una persona llamada Jesucristo de Nazaret, que pagó el precio para que recibas, porque el mundo estaba en miseria, estaba en pobreza y en dolores de parto. Pero después de la cruz de Cristo, la cosa cambió. Se rompió cuando la sangre de Jesús cayó a la tierra. Sanó la tierra maldita. Cuando las llagas empezaron a arder, las enfermedades se fueron de la tierra. ¿Está entendiendo, iglesia? Hay algo distinto. Cuando pongo a Dios primero, activa en mi corazón una vida de generosidad. Porque yo entiendo que estoy conectado a una fuente inagotable. Una fuente que cuando más doy, más recibo. No sé qué pasa, pastor, pero se multiplican las cosas. Eso uno entiende, esos que realmente están sintonizados. Pero el que no está sintonizado solo está pensando en su caja de ahorro, si le va a alcanzar para fin de mes. Nadie dice que no seas un buen administrador. Pero esa no es la mente de un hijo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Poner a Dios primero me permite algo espectacular, mejores relaciones de amistades. Activa mejores relaciones con mi familia. ¿Saben por qué? Porque cambias vos. Lo primero que cambias sos vos. Entonces cambia tu entorno. Por eso es favorable poner a Dios primero. Ya no estoy desesperado por la aprobación de otros. Mirando en mi Instagram, me puso me gusta, ahí tengo 66 me gustas. Porque no necesito de que alguien me apruebe. Porque mi identidad ya no depende de algo externo. Porque cuando Dios es primero, Dios sana mi identidad. Ya no dependo de mis logros, de lo que alcance, lo que tenga acumulado en el banco. Porque Dios sana mi autoestima. Ya no necesito de hacer algo para que alguien valide quién soy. Poner a Dios primero me da una identidad clara. Soy hijo de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Una identidad que me da seguridad. Me hace saber quién soy, camino. Tengo papá. Quizás naturalmente papá ya no está en la tierra, ni tampoco mamá. Pero en mi identidad, en mi corazón, mi papá está cerca y él camina conmigo. Por eso no puedo entender cómo muchos no ponen a Dios. Cuando Dios es primero, mis relaciones son hermosas. Los errores de los demás, los fracasos, ya no irrumpen en caídas emocionales y mentales. Por eso Dios primero me cambia mi manera de ver los errores y los fracasos. Ya un error no es solamente una culpa y una angustia llevándome a la depresión. Un error con perspectiva divina
me hace entender que hay una redirección. No era por ese lugar. Poner a Dios primero me hace ver que el error es una reafinación de mis focos de vida. Me hace ver que el fracaso ya es una simple palabra, pero moralmente allá afuera no existe. Materialmente el fracaso no existe. Es una palabra que a alguien una vez se le ocurrió y tiró. ¿Y cómo podemos llamar a eso? Fracaso. Pero es una palabra. Pero el Hijo de Dios sabe que cuando esa palabra ingresa a su vida, ya no tiene un símbolo de perdición, un símbolo de muerte. La palabra fracaso para un hijo de Dios es una recomposición interior. Es algo que Dios está trabajando en mi vida. Es algo que Dios está afinando en mi corazón. Es necesario pasar muchas veces por esas áreas, porque esas áreas ya no dependen, las cosas externas no me impulsan a la caída, sino yo sé que eso externo, que es variable, que me está provocando esta sensación, solo está trabajando con mi carácter, solo está cambiando mi manera de pensar, solo está cambiando mi manera de vivir. Hay una herramienta distinta, hay una forma de ver distinto cuando Dios es primero. Golpean las dificultades, sí, verdad, duelen, pero ya no miro como allá afuera, cuando perdiste tu trabajo o tu casa y se van al puente y se tiran. O toman una pistola y ¡pum! Como hijos de Dios, cuando Él es primero, yo puedo entender que esas dificultades es para mi bien. Porque hay un cosmos que maneja mi Dios. Que si algo exterior se está moviendo de manera adversa, es un buen símbolo. Dios está trabajando conmigo. Los sufrimientos ya no es un plano de decaimiento. Los sufrimientos, cuando Dios es primero, es un plano de regeneración. Bienaventurados los que sufren. 3 veces feliz los que sufren. Diría un correntino, ¿maético? ¿Gendupa? ¿Escuchaste? ¿Sí? A veces no entendemos. Cuando estamos en Dios, el sufrimiento se transforma en felicidad. El presidente Churchill, cuando pudo traer la coalición haciendo caer a la URSS, tuvo una entrevista con todo el periodismo del mundo. Y la mayoría le preguntó, ¿qué tiene usted, presidente? ¿Cómo logró solucionar estas cosas? ¿Cómo logró estos acuerdos? ¿De dónde saca ese talento de negociación y la capacidad de conciliar? El presidente Churchill miró atentamente. ¿En cuál es su cimiento, presidente? Él miró y dijo, mi cimiento se basa en una sola palabra: fracasos. Ese es mi fundamento. Y si usted estudia la vida de él, muchos fracasos vivió. Pero una diferencia en él: a él no lo derribó. Él usó como solidez en su vida futura. ¿Cómo estás usando los fracasos? ¿Para mal? ¿Para recordar tu sufrimiento? Sí, me acuerdo cuando yo no tenía nada, pastor. Y estaba ahí el Señor, y el Señor, por favor, no puedo comer. Y el Señor vino a golpear la puerta. Esas cosas son importantes. Pero yo en ese lugar aprendí algo. Dios es mi proveedor. Él es el que me otorga la bendición. ¿Cómo ves las cosas que has pasado en este tiempo? Las cosas más difíciles, pregunto. ¿La ves como no quiero volver a ver? ¿Como la oscuridad del infierno? Si no pones a Dios primero, lo vas a ver así. ¿Y sabe qué será? Será un talón de Aquiles, una flecha en tu talón toda la vida.
¿Será una uña en tu dedo que te molestará todo el tiempo? Pero si ves a la perspectiva divina, vas a decir algo: wow, que esto me ayudó bien. Sufrí, yo no voy a negar, sufrí mucho. Pero hoy tengo una dependencia de Dios extraordinaria. Hoy veo a Dios de una manera distinta. Era necesario pasar por esa oscuridad, porque ahora mis ojos te ven. Ahora puedo verte mejor, le dijo Job. ¿Qué pasó con Job? Perdió a sus hijos. Perdió todo, su casa, ganado, perdió todo en la nada. Y ahí inclusive una enfermedad le agarró, tenía que rascarse con un palo. Y en todo ese dolor, Job entendió algo al final. Antes de oída te había oído, pero ahora te veo claramente. Ahora vas a ver claramente, René. Claramente. Claramente. Patricia, claramente. Ya no vas a ver con filtros a Dios. Porque las personas que pasan por fronteras, por límites, por sonidos como tuts, 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 esos sonidos, esas personas cambian su escalafón de prioridades. Pregúntele a una mujer con cáncer: ¿te diste cuenta que tu mesa está llena de polvo? A ver qué le contesta. Después de haber pasado ese proceso cerca de la muerte, te va a decir: lo que menos me interesa son mi casa. Lo único que me interesa es disfrutar de mis hijos, disfrutar la vida. Hay un cambio. Por eso los sufrimientos siempre son para bien, porque permiten romper escamas, romper estructuras, maneras de pensar, funciones del circuito de pensamientos que te anulaban a un pesimismo, a un negativismo. Porque ya tuviste lo más negativo y pesimismo de la historia, entonces, no, prefiero pensar en positivo. ¿Aprendiste algo? Y tenés algo para dar. Porque tenés un nuevo circuito de funcionamiento mental. ¿Cuántos están entendiendo eso? Poner a Dios primero te mejora tus decisiones de manera profesional. Aquellos que son profesionales, aquellos que tienen empresas. Porque ya no aceptas trabajo que comprometen tus valores. Ni tampoco por dinero. Tampoco tus sociedades ya no concilian en conveniencias personales. Lo primero son tu moral. Entonces te da lo mismo estar solo, siempre y cuando agrades a Dios. Por eso es importante que Dios ocupe tu primer lugar siempre, iglesia. En los momentos de crisis, con tu tiempo. Cuando Dios es primero, ya no es pérdida de tiempo. Personas que vienen corriendo tras el reloj, a full del reloj. Cuando Dios es primero, se activan tu tiempo. ¿Y saben qué? A tu favor. Todo se acomoda. El rompecabezas te es más fácil tu caminar. Porque Dios es dueño del tiempo. En lugar de eso, vives en el tiempo de Dios, que ya es muy diferente al tiempo común. Es un tiempo donde cada momento tiene un propósito. Ya no andas más deprisa, sino que estás pendiente de que Dios es el que otorga los resultados. Personas que se levantan: ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto vendimos hoy en el negocio? ¿Cómo estás yendo al negocio? ¿Cómo no fue? Pendiente de eso. Pero cuando Dios está en tu corazón, con el tiempo las cosas cambian. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso, en todos los aspectos, iglesia, Dios en ese lugar te da mejores cosas. Amén. Hay una experiencia más profunda en todos los ámbitos.
de tu vida socioeconómico, en tu posición, en tus logros. Todo es mejor cuando Él está primero. Amén. Aún, ¿saben qué? Con respecto a la oración. La oración ya no es un sistema de castigos. Ya no es un sistema de refugio. Cuando Dios es primero, la oración es una conexión hermosa. Ya no estás pendiente de consejos de inteligencia artificial. Hoy me contaban un caso, un joven que se suicidó esta semana. Estaba tan mal que recurrió a la inteligencia artificial. Y le preguntó que le dé un consejo. Esa es mi situación así, así. ¿Qué opinas? ¿Me puedo suicidar? Y la inteligencia artificial le dijo, creo que es lo más correcto. Es artificial. ¿Sabe qué hizo el joven? Se mató, se suicidó. Cuando Dios ocupa el primer lugar, no dependes de consejos. Dependes de tu conexión con Él. Dependes de la fuente divina. Ya no del que dirán o lo que puedan pensar o de las circunstancias que te rodean. Ya la oración es una fuente de alegría. Hoy voy a estar con papá. Hoy estaré con él. Wilson reportándome. La historia de un hombre en Colombia que salía de la fábrica, conoció a Jesús, se iba corriendo de la fábrica a la iglesia y se ponía a orar media hora. Y un día el padre llegó y le dijo, ¿qué haces? Disculpe, buen hombre, dígame. Lo veo todos los días aquí media hora. Y él le cuenta, sí, lo que pasa es que yo trabajo en una fábrica a 10 cuadras de aquí y tengo 1 hora para almorzar y vengo corriendo hasta aquí. Y esa media hora dedico a estar con Jesús. Y él le dijo, buen hombre, siga orando, porque él pensaba que era un ladrón, alguien. Al segundo día Wilson no vino más. El padre no lo vio más, entonces fue corriendo. Preguntó en la fábrica si conocen a Wilson, le dijo que sí. ¿Y usted no se enteró, padre? Wilson está en el hospital, está grave. Cuando fue al hospital preguntó por Wilson. La enfermera dijo, sí, es un hombre que está solito allá atrás. Se acercó y cuando se acercó estaba Wilson con la sonrisa, contento. Y la mujer le dijo, sí, este hombre está, gracias padre por venir a verlo. Porque siempre está solito. No hay nadie que le visita. Y Wilson con la sonrisa y los ojos iluminados le dijo, disculpe enfermera, usted está equivocada. Porque todos los días, a las 12:30, aquí viene alguien a visitarme. Y me dice, Wilson, Jesús reportándose. Cuando alguien tiene una relación con Jesús, siempre Él vendrá a reportarse, porque siempre te has reportado. Por eso la oración ya no será un sistema de tiempo. Tienes que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. No. Será una caminata hermosa. Qué lindo entender. Porque la oración cambia tu perspectiva aún con el liderazgo. Te volvés líder. Influencer. Pero la influencia o liderazgo no se trata de una posición, de un ego, una vanagloria. De una posición de lugar que ocupes. Cuando Dios es el que está en el centro de tu corazón, tu liderazgo no viene como consecuencia de tus conocimientos, talentos. Viene por una gracia divina que está sobre ti. Una gracia que hace acercar a las personas a ti y se sienten en paz. No sé por qué me hace tan bien estar contigo. Siento paz. Genera una estabilidad y confianza en las personas que no tienen nada que ver con el liderazgo allá afuera, que es un liderazgo con vanagloria, con conveniencia. El liderazgo de un hijo de Dios es nato, porque tiene una garantía.
la buena moral. No se trata de lo que alcanza o logra, se trata porque su vida es ejemplo. Y eso le da estabilidad a las personas que le rodean para escucharte. Y todo lo que le digas le da paz y le da alegría. Por eso Dios primero te da tantos beneficios, iglesia. Aun cuando vas a empezar a estudiar el conocimiento y el aprendizaje, hay un cambio también en tu manera de ver. Porque ya no es información. La gente allá afuera y los jóvenes de hoy están llenos de información. Por eso ya existe la palabra desinformación. Porque muchos ya desinforman de tanta información que hay. Pero cuando uno está en Dios y Dios ocupa tu vida, cuando te pones a estudiar, ya todo lo que aprendes ya irradia en tu corazón y tu espíritu con una vida de sabiduría. Te volvés un hombre y una mujer sabia. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? La diferencia es que la información solo llena de conocimiento, pero la sabiduría transforma. La información informa y la sabiduría transforma. Entonces, todos los conocimientos que adquieras en la facultad, en los cursos, en los oficios, ya pasan en tu corazón desde otro foco. Sirven para ayudar a otros. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso me llena porque aún en la disciplina cambia de tu vida. La vida disciplinada cambia. La disciplina ya no es un, uy, ¿qué me cuesta levantarme a hacer ejercicio? me cuesta. Me cansa tener que salir a entrenar, a hacer cosas. Quiero quedarme a dormir, quiero quedarme en mi casa a comer. La disciplina toma un foco desde el amor. La disciplina te permite otras cosas. Ya tu vida disciplinada viene como consecuencia de amar a Dios. De esa manera te permite cuidar el templo que no te pertenece, que es del Espíritu Santo. Entonces los ejercicios ya no eran, oh, que me cuesta oír que tengo que hacer la famosa keto. Tengo que hacer keto, la dieta de la luna. Ya no se vuelven cosas tan... sino más bien vienes desde el amor. Como sabes que tu vida es templo de Dios, ya cuidas tu cuerpo, cuidas tu alimentación. Entonces los carbohidratos y los azúcares ya lo vas, porque sabes que eso es templo del Espíritu Santo. Y como amas a Dios, quieres que tu templo se vuelva en catedral del Espíritu Santo. Ya hay un cambio. Por eso es lindo, es mucho mejor. Ahora en la mirada que tienes con respecto al éxito. Éxito significa salida, ¿no? Ya hay una mirada distinta. Ya no es una necesidad de triunfar desesperada para buscar reconocimiento, para que te eleven tu manera de verte, nombre. El éxito ya no consiste en acumular riqueza, poder, fama. El éxito se convierte en algo puntual y esto quiero que anotes en tu corazón. ¿Sí? El éxito es la alineación al corazón de Dios, a la voluntad divina. El éxito ya es estar en el lugar que Dios quiere que estés, a la manera que Dios quiere. Por eso la palabra perfecta no es la que estamos acostumbrados a ver. Porque dice la Biblia, la voluntad agradable y perfecta. Perfecta no es de la regla del 1 al 10, algo perfecto, no. En Dios, perfecta significa cumpliendo la función por la cual fui creado en la tierra. Eso es perfección. Estar donde Dios quiere que esté. Y si estás acá, Dios quiere que estés acá para escuchar lo que Él tiene para ti. Amén.
¿Cuántos están entendiendo esto? Cambia todo, iglesia. Cambia tu foco con la prosperidad. Cambia tu foco con la competencia. Ya tu compañero de trabajo no es una competencia. Tus compañeros de fútbol, de básquet, ya no son competencia. Tu compañero de ministerio en la iglesia. Porque un hombre de Dios que tiene a Dios como centro, ya está pendiente de Dios y su llamado. Entonces su vida está para colaborar y bendecir a los demás con lo mejor de uno. Porque ya no está basado en egos. Ya no está en la vanagloria personal. Está en darle la gloria a alguien que está en los cielos. ¿Cuántos están entendiendo? Porque después de tus fracasos, te llevaron a humildad. Y después de los errores, reedificaron tu manera de pensar. En fin, todo fue para bien. Por eso Dios primero nos permite cosas hermosas. Y para ir terminando, Dios primero me hace ver mejor al descanso. El descanso ya no es ir de vacaciones a Brasil, New York, Europa. Mi descanso no se trata más de esas cosas. Mi descanso pasa por, puedo estar donde Dios me permita estar, pero pasa por una conexión con Él. Mi descanso pasa por estar quizás en un avión, en una moto, en una bicicleta, donde sea. Pero tengo tanto descanso porque estoy conectado. Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, preocupados, ansiosos, que les voy a dar un grato descanso. Ya está en otro plano. Y por último, que Dios ocupe el primer lugar. También cambia mi mirada hacia tu legado. Ya no estoy pensando en mis hijos, que consiste solamente en acumular riqueza y dejar bienes, campos, dejar plata, lo que sea. Ya no pasa por ese lugar mi plano. Mi plano del legado tiene que ver con cosas más concisas. Algo profundo en el corazón de ellos. Porque ¿saben qué? Las casas se venden. Los autos también. ¿Cuántos casos conozco, hermanos? Que hicieron tanto a los padres y después los hijos vendieron como si nada. Se sacrificaron años de vida los padres. Y los hijos vendieron en minutos. Porque buscaban otro foco. Por eso el legado tiene que ver más que bien con otros puntos. A que conozcan a Dios de verdad. Que vivan una vida con valores reales. Esta mañana le contaba que siempre cuando voy a mi pueblo, yo soy del interior, cuando voy a mi pueblo, siempre acostumbro ir a visitar a mis tíos. Y tengo un tío en singular que falleció el año antepasado. Y conectado con mi tío está la casa de mi abuela. Y esa casa para mí es muy importante porque es una casa donde yo viví mi niñez. Ahí la casa de la abuela era mi segunda casa. Ahí cazábamos pajaritos, choú. Para aquellos que son allá me conocen ese término. Tacuarita le llamamos también. Hay términos del pueblo. Y cazábamos con siembra. Era un lugar donde yo encontraba todos los frutos. En la casa de mi abuela había mandarina, naranja, mango, níspero, uvas, manzana. Todo lo que usted se imagina estaba en la casa de la abuela. Porque era así antes. Antes vivían de sus propias producciones. Hoy se van y compran en un supermercado. Por eso la generación de hoy no entienden. ¿Y cómo se hace para tener esta planta? Digamos, creen que. Entonces, la abuela, para mí era muy, muy importante la casa de ella. Entonces, cuando voy, muchas veces salgo de la casa de mi tío y me acerco
al muro de madera que tiene la casa de mi abuela y observo la casa. Y el pasto ya está así de alto. La casa ya está deteriorada. Ya no es la casa de mi abuela. A pesar que yo observando así a ciertos horizontes específicos, con rincones, vienen recuerdos muy lindos. Pero ya no es la casa de mi abuela. Entonces me hace pensar a mí que el tiempo pasa muy rápido. Y lo que parecía que tenía valor, no tiene ningún valor. Imagínense que aún mi abuela ya se dividió en los terrenos, se entregaron las tierras, todas las partes, a todos mis tíos. Y esa parte es de una tía mía. Pero el pasto está así de alto. Ya descuidado la casa. Entonces me da a entender que tanto esfuerzo de mis abuelos hoy ni siquiera se visita. Y me hace replantear muchas prioridades. Me hace entender que las cosas pasan. No digo que usted no siga trabajando para dejar a sus hijos cosas. No, hágalo. Pero hágalo desde otra perspectiva. Enseñe valores más profundos. No acumule, sino más bien enseñe que la generosidad, el dar, el tener no te hace más ni menos. O logros. Porque el tiempo pasa y vuela. Y pasará a tu casa también, aunque no quieras. Y pasará tu auto y se venderá también. Por eso no te aferres, dijo Jesús, a tu vida, porque la perderás. Es necesario, iglesia, de que nos replanteemos y que de verdad Dios sea un centro. Dios sea una verdadera prioridad. Y desde el lugar correcto puedas encontrar la posición perfecta que Cristo ocupa el centro. Yo te aseguro que poner a Dios en primer lugar, todo se acomoda a tu favor. Todo cambia. Poner a Dios en primer lugar no es simple Dios proveerá. Dios hará todo a tu favor. Siendo Él el centro, todo gira en torno a ti. ¿Cuándo vas a entender eso, iglesia? Quiero que te pongas de pie. Y que conmigo cierren los ojos por un instante. Y que puedas decirle a Dios en esta noche: Dios, perdóname porque quizás no estuviste ocupando el primer lugar. Pero hoy entiendo que ocupes ese lugar privilegiado es lo mejor para mí. Porque todo es mejor. Hay una revalorización de mi vida. Empiezo a valorar mis hijos. La pandemia, iglesia, nos dio un mensaje. El mensaje fue: el oxígeno se te puede cortar. Cuando miramos en el diario de cada día, lo primero que miramos en la pandemia era un numerito que decía cuántos fallecieron. Y estábamos pendientes de ese numerito. ¿Por qué? Porque temíamos que pueda tocar hijos, padres, familiares. Temblábamos cada mañana cuando Salud Pública enviaba los números de muertos. Hasta nos acostumbramos a ver la cierta cantidad. Pero Dios nos dejó un mensaje en la pandemia. Nos hizo valorar más la familia, porque queríamos abrazar y no podíamos hacerlo. Queríamos encontrarnos a comer un asado y no podíamos hacerlo, porque cualquiera podía estar con el virus. Anhelábamos ver a papá y mamá más que por videollamada.
Anhelábamos volver a tener este encuentro como iglesia aquí y no podíamos tenerlo. Nos dimos cuenta que las relaciones eran mucho mejor. No hacíamos problemas por tantas pavadas, por diferencias matrimoniales con los hijos, económicas, diferencias momentáneas y temporales. Pero cuando vivimos en pandemia, solo queríamos salir y que se cumplieran los 12 días y que ir a hacernos el test y nos diga negativo. Cuando anteriormente disfrutábamos el positivo porque había un embarazo y venía un legado para nosotros. Pero en la pandemia anhelábamos que diga negativo. Pero la iglesia no aprendió. No aprendió. Salimos de ese lugar y seguimos siendo los mismos. Aún tengo amigos que se separaron en pandemia porque se encontraron en casa con su esposa, con su esposo, con sus hijos. ¿Y saben qué dijo? Me decían, no soporto más mi casa, porque su corazón estaba enfocado en su realización, en comprar otra casa, otro auto y tantas cosas, que cuando se encontró con sus hijos no los conocía ni a sus hijos ni a su esposa y quería salir a correr y se separaron, pero no aprendieron nada. Y mi deseo en esta noche es que puedas salir de este lugar y puedas aprender el mejor mensaje. Dios primero es beneficio, todo es mejor. Cierra los ojos. Padre, bendigo la iglesia. Declaro que a partir de hoy hay un cambio en el corazón. Serás el centro, serás lo mejor, y todas las precarias cosas, las diferencias, los problemitas ya no van a inundar en mi corazón. A partir de hoy te priorizaré a ti y sé que todo es mejor y tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Bendigo a todos los que están aquí en este lugar. Bendigo a los que están conectados. Que tengan un hermoso día y una hermosa semana, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Los bendecimos a los que están conectados aquí.